Bienvenidos de nuevo al podcast de los libros del momento, donde hacemos resúmenes de los mejores libros que están ahorita en el mercado. Una disculpa que me tardé tanto en sacar este episodio, pero se complicó la vida y además es un libro bastante choncho y complicado, entonces tardó un poco en digerirlo, pero es un libro que vale muchísimo la pena. Se llama Pensar rápido y pensar despacio. Es un libro muy popular. El autor es Daniel Kahneman, que es una persona bastante interesante. Es un premio Nobel de economía, aunque realmente él es psicólogo. Entonces tú dirás, ¿qué hace un psicólogo ganando el premio Nobel de la economía? Pues dentro de este podcast lo vamos a averiguar. Pero básicamente este libro es un libro muy interesante porque Daniel Kahneman nos explica una nueva forma de entender cómo nuestro cerebro procesa la información. Entonces, es muy interesante porque básicamente todo lo que nos llega a hablar es que hay dos formas en que nuestro cerebro piensa y puede pensar de una o de otra manera, de actuar, si así lo quieres decir. Y estas dos formas de pensar eh, de cierta manera interactúan entre sí y crean cosas bastante chistosas, ¿no? Pero es muy importante entender esas cosas bastante chistosas que pasan porque tienen un impacto grandísimo en nuestro día a día. La forma en que nosotros pensamos, la forma en que procesamos información, la forma en que nosotros accedemos a esa información en nuestro cerebro, es todo tiene una forma de ser y toda esa forma de ser tiene un impacto en nuestras vidas, lo veamos o no. Entonces, este libro es súper interesante porque la meta del autor es hacernos ver cómo nuestro cerebro piensa para que la próxima vez que suceda algo, la próxima vez que veamos algo o veamos que una persona hace algo, lo podamos identificar, ¿no? Podamos decir, él hizo esto porque está utilizando esta forma de pensar del cerebro, ¿no? Y también es súper importante porque la forma en que nuestro cerebro funciona hace que seamos súper propensos a equivocarnos. Y ni siquiera nos damos cuenta, porque ni siquiera entendemos de dónde viene el error. Pero esperemos que después de este podcast, y si alguien más se anima a leer este libro, que es un gran libro, podamos entender cómo nuestro cerebro funciona y de esa manera entender cómo nos equivocamos y finalmente podernos equivocarnos menos, ¿no? Obviamente es el objetivo final. Voy a empezar con un pequeño ejemplo para demostrar cómo nuestro cerebro se equivoca. Eh, ya ustedes me dirán si fueron engañados o no. Luego daré un pequeño resumen de lo que vamos a hablar y luego ya me meteré, ¿no? Entonces empezamos. Vamos primero con el pequeño ejemplo. El primer problema que les voy a presentar es el siguiente. Ana es una amante de los animales y tiene sentimientos muy fuertes sobre su conservación y la de su ambiente. ¿Qué es más probable? Opción A, Ana es una abogada. Opción B, Ana es una abogada que se especializa en temas de protección de animales. Piensen en su respuesta. Les doy 5 segunditos. Muy bien. Si su respuesta fue la B, están equivocados. La respuesta correcta es A. ¿Por qué? Porque el número de personas que son abogados ya es limitado, ¿no? Si piensas en todas las personas que son abogados en México, vamos a decir que hay 100,000 abogados en México. ¿Cuántos de esos abogados son abogados que se especializan en temas de protección de animales? ¿Habrá unos 20, 30? Entonces, ¿qué es más probable? Que Ana caiga en el grupo que solamente es abogados de los 100,000 que hay o de los 50 que se dedican a protección de animales. Pues obviamente es más probable que independientemente de, de todo el perfil que tiene Ana, que solamente es abogada,
y no abogada especializada en protección de animales. ¿Fuiste engañado? ¿Quieres saber por qué la mayoría de la gente se equivoca en este tipo de problemas? Pues vamos adelante. Básicamente, el autor nos explica que nuestro cerebro tiene, vamos a llamarlo, dos formas de pensar, dos sistemas. Es el sistema uno y el sistema 2. Esos dos sistemas interactúan entre ellos y hay un sistema en particular que nos causa muchos problemas, ya que es un sistema que es muy propenso a equivocarse y eso hace que cometa bastantes errores como los que tal vez pudiste haber cometido en el planteamiento del problema que les di. Y luego de explicar todos los diferentes errores que uno puede cometer, vamos a pasarnos a cómo, a meternos un poquito más de cómo estas dos formas de pensar impactan nuestras vidas y nos vamos a meter a cómo es que esta forma, entender que los humanos pensamos así, puede afectar hasta la economía, ¿no? Que es lo que le llevó a este gran autor a ganar el premio Nobel en economía. Entonces, sin más, ya habiendo hecho el problema, ya habiendo explicado un poquito hasta dónde vamos a ir, vamos a ya empezar, ahora sí, vamos a empezar explicando, obviamente, los dos sistemas que hay, ¿no? Entonces, como ya comenté, hay dos sistemas, dos formas de que el cerebro puede procesar la información, vamos a decirlo, ¿no? El sistema uno es un sistema que es automático, es un sistema que es rápido, que no tiene esfuerzo, no tiene sin control y no tiene impulsivo, ¿no? Obviamente nuestro cerebro hace que nosotros hagamos muchísimas cosas de las que nosotros ni siquiera pensamos, ¿no? Como respirar o digerir los alimentos. O sea, eso obviamente son cosas que nosotros no pensamos. No estamos nosotros diciendo respira, inhala, exhala. No, obviamente eso lo hace de manera automática. Pero no solamente realiza esas funciones fisiológicas básicas de manera automática. Hace muchísimas cosas de manera automática que nosotros ni siquiera pensamos, ¿no? Cuando uno va a recoger un vaso, por así decirlo, uno no está pensando en cuál es la forma correcta de agarrar el vaso, uno simplemente lo hace, ¿no? No lo piensa, es tan automático que ni siquiera nos damos cuenta que es súper automático, ¿no? Y lo mismo puede pasar con cosas hasta un poco más complicadas, como andar en la bici, ¿no? Tal vez las primeras veces que uno no sabía andar en bici, uno tenía que estar muy concentrado sobre cómo mantener el equilibrio y cómo dar vuelta y cómo todo, ¿no? Y lo mismo con el conducir. La primera vez que conduces, tienes que pensar mucho, pero luego, y tal vez les ha pasado mucho en la bicicleta o en el auto, uno está manejando, uno está andando en bicicleta y pueden pasar 5 o 10 minutos y uno se da cuenta que uno no estuvo ni siquiera, no se dio cuenta de absolutamente nada, uno lo está haciendo automático y hasta uno da miedo que cómo es que no choqué, ¿no? Si ni siquiera recuerdo lo que pasó en los últimos 10 minutos, pero fue eso, fue tu sistema uno que está operando y que de forma automáticamente está haciendo absolutamente todo. Y lo padre de este sistema es que es automático, pero también no requiere de mucho esfuerzo. Tu cerebro no consume mucha energía al hacerlo. Entonces, eso hace que lo pueda hacer mucho. En, para simplificarlo, lo que más quiere tu cuerpo y tu cerebro es usar cada vez más el sistema uno. Los deportistas lo que quieren es hacer las cosas en automático, ¿no? Cuando están pateando eh, un penal es porque ya hicieron 800 penales antes y ya cuando lo vayan a tirar en el partido lo quieren hacer de manera automática, ¿no? Los que ya llevan muchísimo tiempo siendo contadores, estoy seguro de que ya ingresan los números casi sin pensarlo, los dedos se mueven solos en la computadora. Hacer las cosas de manera automática con el sistema uno es lo mejor que te puede pasar. Pero hay otro sistema que es el sistema 2. El sistema 2 se define como un sistema que requiere mucho esfuerzo, no es automático, es complejo, es precavido, requiere concentración y es desgastante. ¿Qué significa esto? Todas las cosas en las que tú tengas que
enfocarte, prestarle atención, echarle 2 pesitos de cerebro para hacerlo, estás usando el sistema 2, ¿no? Cuando tú estás resolviendo una ecuación dificilísima en el colegio, estás usando el sistema 2, te tienes que concentrar para hacerlo. El igual con la manejada, ¿no? O sea, es claro que uno está en automático, tal vez en una carretera sin coches, manejando, pues lo está haciendo de manera automática, pero cuando estás cambiando carriles y tienes que estar evitando coches y las motos y las bicicletas, ahí sí te tienes que esforzar en tomar decisiones, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema del sistema 2? O sea, el sistema 2 es mucho más complejo y sofisticado que el sistema 1. Eso significa que podemos lograr más con el sistema 2, ¿no? Ahora sí que el sistema 2 es como llegar a otro nivel de pensamiento que nos permite solucionar problemas más complejos, ¿no? Está padrísimo estar haciendo cosas con el sistema 1 porque no lo sentimos, no nos esforzamos, se hace en automático, es padrísimo. Pero no todos los problemas de esta vida se pueden resolver con el sistema 1. A veces se necesita que entre el sistema 2 para realmente en momentos importantes tomar una decisión mucho más acertada que el sistema 1. Y aquí ya me estoy adelantando porque justamente ese es lo que nos tenemos que preguntar al estar pensando en estos dos sistemas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo interactúan entre ellos? Pues básicamente así. Nuestro cerebro siempre quiere estar usando el sistema 1 porque es el que usa menos energía. Y hay que recordar que la energía con la que contamos es limitada. Así cuando uno corre a la hora, ya se siente cansado, ya no quiere correr, lo mismo pasa cuando uno piensa. El solo pensar gasta energía y usar el sistema 1 gasta poca energía y usar el sistema 2 gasta mucha energía. Y si estuviéramos usando de más el sistema 2, eso causaría un desgaste de energía desproporcional. Eh, Recuerdo que alguien mencionó que los que juegan ajedrez eh, en los torneos hasta pierden kilos, ¿no? Porque sí, pensar, usar el cerebro, usar el sistema 2, forzarte en concentrarte en algo y encontrar una solución, quema calorías, literalmente. Es energía desgastada. Entonces nuestro cerebro siempre quiere usar el sistema 1 lo más que pueda y solamente activa el sistema 2 cuando piensa que lo necesita, ¿no? Entonces, si el sistema 1 de repente se topa con algo que dice foquitos rojos, alerta, ahí es cuando llama al sistema 2 y dice, ayúdame. Y ahí es cuando se activa el sistema 2, ¿no? O sea, cuando ve una ecuación y dice, madres, no, llama al sistema 2 y dice, tú resuélvelo. Y ahí viene el sistema 2 mucho más sofisticado a resolverlo. Es una forma eh, no tan literal como funciona el cerebro, pero es más representativa para que todos entendamos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que siempre está en autopiloto el sistema 1. Y el sistema 1, como ya habíamos mencionado, pues es automático, no podemos decidir no usarlo, siempre lo estamos usando. Y es rápido, pero sobre todo la palabra importante es impulsivo. Es muy rápido. Es cuando haces una cosa muy rápida, pues sí la puedes hacer rápida, pero no te va a salir tan bien como si lo hicieras lento y detenidamente. Obviamente, tiene mucha cabida a cometer errores. Y justamente es donde el autor nos empieza a fomentar, a explicar que nosotros tenemos que estar conscientes que hay un sistema 1 y que hay un sistema 2 y que el sistema 1 siempre está activo y que el sistema 2 siempre está de reserva y que tenemos que llamar al sistema 2 cuando lo necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que uno buscaría hacer ya sabiendo esta información? Pues utilizar el sistema 1 lo más que pueda y hacer las cosas lo más automático que uno pueda, como un deportista o un contador después de años de experiencia ya hace las cosas automático, es lo que uno quiere, pero también uno quiere identificar cuáles son los momentos importantes en donde tenemos que detenernos y activar el sistema 2. En el problema de Ana, tú respondiste
con el sistema uno. Ana la abogada. Tú respondiste con el sistema uno. Tu cerebro, y ahorita lo vamos a ver, hizo una conexión inmediata, dijo, Ana, amante de animales, entonces Ana tiene que ser especialista en temas de protección de animales. Sistema uno. Si tú tuvieras detenido 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos al activar el sistema 2 y realmente plantear el problema y decir, bueno, realmente, aunque tendría sentido que Ana se especializara en temas de protección de acuerdo a su perfil, las probabilidades de que Ana, amante de los animales o no, sea una abogada especializada en temas de protección es muchísimo menor a que solamente Ana sea una abogada. Entonces, ¿qué es lo más probable? Ana es una abogada. Tuviste que haberte detenido, activar el sistema 2 para responder este problema automáticamente. Bien, porque el problema fue justamente que de una disculpa, lo respondiste automáticamente con el sistema uno. Entonces, esa es lo importante, porque nuestro cerebro es súper propenso, gracias al sistema uno, a lo que se llaman las ilusiones cognitivas, que son errores de juicio a causa de haber tomado un atajo mental que hace tu sistema uno todo el tiempo. Entonces, ahora sí, ya explicando los dos sistemas, espero que haya quedado claro lo que hace cada uno, cómo interactúan entre sí y por qué el sistema uno, que es el que siempre está activo, es propenso a equivocarse. Vamos a pasar a las diferentes formas en las que se equivoca, ¿no? Las formas en que se equivocan, yo las dividí en dos categorías muy importantes. La primera son los errores de asociación. Los errores de asociación, ¿qué son? Aquí hay que entender un poquito cómo funciona el sistema uno y cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nosotros nos presentan con algo, nuestro cerebro explota, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Si yo te digo ahorita mismo, perro, tu cerebro automáticamente hizo una explosión y hizo todas las conexiones posibles con la palabra perro. Pudiste haber pensado en tu amiga que tiene un perro, pudiste haber pensado en tu perro Tommy, pudiste haber pensado en un hueso, pudiste haber pensado en gatos. Bueno, una cantidad tremenda de asociaciones con la palabra perro. Y esas mismas asociaciones explotan otras asociaciones. Entonces, cuando yo te digo perro y tú haces asociación gato y ya pensaste en leche. De perro llegamos a leche. ¿Por qué? Porque es perro, gato, leche. Y así funciona tu cerebro, lo quieras o no. Siempre está haciendo eso. Cada vez que una idea se mete a la cabeza, va a explotar otras ideas y esas ideas van a explotar otras ideas, lo cual es súper padre y para ejercicios creativos es lo mejor que podría pasar, pero cuando uno está tratando de tomar una decisión importante o está en un momento crítico, lo puede llevar a varios errores. Y aquí es cuando vamos a explicar esos errores. Lo primero que puedes hacer es, obviamente, saltar a conclusiones, ¿no? Que una cosa, que perro te lleve a gato, cuando realmente perro no te debe de haber llevado a gato. Vamos a ponernos un ejemplo práctico. Vamos a decir que estás con tu amiga, quedaste que ibas a ir a la fiesta, no sé qué, y de repente llegas a la fiesta y Ana no llega. Ana no llega, pasa el tiempo, no llega, no te responde mensajes, entonces justamente ya te llegó la información. Ana no llegó a la fiesta, Ana no responde los mensajes y ¡pum! Se hace una explosión de ideas. Esa explosión de ideas, ¿a qué puede llegar? Ana debe estar molesta conmigo. Esa es eso es saltar a conclusiones. Esa es una posibilidad, pero no sabemos si es la posibilidad correcta. ¿Y cuántos de nosotros llegamos luego con Ana y le decimos, antes de que siquiera Ana pueda abrir la boca, decimos, qué mala onda, no sé por qué estás enojada conmigo, yo qué te hice? Y Ana nos puede decir, es que no, fue una emergencia familiar, mi papá chocó y nos tuvimos que ir al hospital, ¿no? Y uno se queda como, ay, creo que salté a una conclusión. Y sí, nuestro cerebro tiende a hacer eso, es normal, pero por eso en ese tipo de situaciones, todo lo que estoy diciendo es para que y bueno, y el autor lo plantea, para que lo proceses, lo entiendas, y la próxima vez que pase eso,
te detengas, utilices un poquito el sistema 2 y digas, espérate, yo estoy saltando a conclusiones, tal vez no esté enojado conmigo, hay muchas otras posibilidades que pueden estar sucediendo. Entonces, en todos estos ejemplos siempre piensa en, en que esto lo está haciendo el sistema uno y cómo puedes usar el sistema 2 para compensarlo. El segundo de los errores de asociación es el efecto halo. El efecto halo es muy chistoso porque es en base a una sola característica de una persona, armar una impresión general del resto. ¿A qué nos referimos con esto? Tal vez el ejemplo más conocido sobre el efecto halo es atribuirle a las personas guapas, atractivas, características buenas, ¿no? Y esto pasa hasta con los políticos. Cuando nosotros vemos una persona que se nos hace atractiva, normalmente pensamos que es una persona buena, sincera. Es un efecto, una ilusión exactamente cognitiva que nos pasa a todos, pero no solamente nos puede pasar con una persona atractiva, nos puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Es cuando uno ve, es como pensar un ejemplo de Carlos, que Carlos es un estudiante brillante, ¿no? Que en el salón de clases da absolutamente todo, no tiene una respuesta mal, siempre se luce con el profesor, siempre se luce con todos, cada pregunta que le haces te la responde perfectamente, y luego llegas al campo de fútbol y tu cerebro, porque vio que Carlos es bueno en una cosa, asume que Carlos es bueno en todas las demás cosas, entonces piensa que es un gran atleta, pero realmente no. Carlos es pésimo, es descoordinado, no puede patear un balón de fútbol por su vida. Y es justamente el que una característica nos hace nuestro cerebro arma una imagen mental sobre eso. Y vamos a explicarlo un poco más con lo que sigue. Pero esto también se puede ir con lo negativo, ¿no? Cuando nosotros de repente vemos a una persona que es grosera, asumimos que es una persona que es mala, que es egoísta y todo, ¿no? Y todos conocemos personas que tal vez la primera impresión, ¿no? Que las primeras impresiones es justamente eh, un error de asociación increíble porque es bien importante la primera impresión, porque la primera impresión es la primera información que tienes. Entonces de ahí te saltas a las conclusiones o de ahí ese es el efecto halo, que es de esa sola característica asumir el resto. Entonces, la primera interacción que tienes con una persona ya está diciendo cinco groserías, dices, no manches, este es un majadero, es un mal educado, de seguro es pésimo, y luego lo conoces mejor y dices, ay, no, pues es que solamente su forma de hablar y es una excelente persona y todo lo demás, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, lo de la primera impresión, con el siguiente forma en que te puedes equivocar, que es lo que ves es todo lo que hay. ¿Qué significa? Que nosotros, con la información que contamos, hacemos todas nuestras conclusiones. Es lógico, ¿no? Uno no puede hacer con información que no tiene conclusiones, pero justamente nuestro cerebro no se da cuenta de las cosas o de la información con la que no contamos. Es muy bueno identificando la información con la que sí contamos, pero no es bueno identificando la información con la que no contamos. ¿No? Y lo mismo tiene que ver, primeras impresiones, conoces a María, tiene una sonrisa radiante, debe ser una persona muy feliz. Pues no, o sea, la información que tienes es que conociste a María y resultó ser una persona eh, muy sonriente, con una muy buena vibra, y esa es la información que tienes y con eso tomas la decisión que debe ser una persona muy feliz, pero no sabes si María tiene algo que le está impidiendo en ese momento ser infeliz, si tiene algún problema personal o si tiene algún tipo de enfermedad, depresión, ¿no? Entonces, tu cerebro es muy bueno tomando la información. Sí, yo conozco a María, siempre está sonriente y como siempre que la he visto está sonriente, debe ser una persona muy feliz. Nuestro cerebro no funciona pensando, espérate, yo siempre la veo feliz, pero ¿habrá otra cosa que no la hace feliz? ¿Habrá información que me está faltando para realmente
resolver este rompecabezas, nuestro cerebro le cuesta muchísimo, muchísimo entender la información que le está faltando. Y ya por último, vamos a irnos con la heurística. La heurística es la sustitución. Normalmente se representa que cuando nos hacen una pregunta muy difícil, sin nosotros pensarlo, la pasamos a una respuesta, a una pregunta mucho más fácil de contestar, valga de Dios. De una pregunta difícil la pasamos automáticamente a una pregunta fácil. Por ejemplo, eh, tú te acabas de enterar que se cayó un avión, ¿no? Entonces, alguien te acaba de hacer la pregunta, oye, ¿cuántos aviones crees que se hayan caído en el último año? Es una pregunta dificilísima porque pues tú no te metiste a internet antes de que te hicieran la pregunta a investigar cuántos aviones se caían. O sea, es una pregunta que realmente tú no tienes la información suficiente para contestarla, pero aún así tú vas a intentar contestarla, ¿no? Entonces alguien te pregunta, ¿cuántos aviones se cayeron este año? Entonces, esa es una pregunta muy difícil. Entonces tú la cambias por una más sencilla. Y la pregunta por la cual la cambias es, ¿cuántas veces he escuchado recientemente que un avión se cae? Y tú pensaste que hace una semana escuchaste que un avión se cae. Entonces tú dijiste, bueno, si hace una semana escuché que un avión se cae, se deben de caer pues unos cuantos aviones al año, ¿no? Entonces tú dices, no sé, se caen 40 aviones al año, 30 aviones al año. Entonces, ¿viste lo que hiciste? Lo que hiciste no responder cuántas veces al año se caen los aviones. Tú respondiste, ¿cada cuánto yo escucho que un avión se ha caído? Y digo, pues, si, si he escuchado dos hace poco que han caído dos, pues entonces sí se deben de estar cayendo unos cuantos, entonces llega a 40. No respondiste la pregunta que te hicieron, respondiste la pregunta que te creaste. Y eso, pues obviamente te mete muchos problemas porque realmente no estás respondiendo la pregunta correcta, porque pues para los que no sepan, que se caiga un avión es rarísimo, ¿no? Por más que ahorita tal vez justo en las noticias está saliendo de que Boeing está teniendo muchísimos problemas y que Boeing la puerta y no sé qué y está viendo no sé qué, realmente ponte a investigar cuántos aviones se cayeron en el 2023 y te va a sorprender que el número sea, no, o sea, no creo que llegue ni a 5 aviones, es rarísimo que se caiga un avión, ¿no? Entonces, con eso concluimos la primera parte, que hay que recordar que todos estos ejemplos que estaba dando eran ejemplos de errores de asociación, de cómo una idea detona otras y esas otras, y se hace toda una pues, explosión de ideas y tú agarras información de esas ideas y pues realmente no es lo más confiable. Y se hacen los errores que comentamos, que es saltar a conclusiones, el efecto halo, lo que ves es todo lo que hay y la heurística, la sustitución. Ahora vamos a pasar a la otra rama de las ilusiones cognitivas, que es la ilusión de causalidad. La ilusión de causalidad es cuando pensamos que dos eventos están relacionados cuando realmente no lo están. Lo repito, cuando pensamos que dos eventos están relacionados cuando realmente no lo están. Y esto es, hay que entender, antes de empezar con los ejemplos, que nosotros tenemos una necesidad, pero insaciable, de que todo tenga sentido. Nuestro cerebro a fuerzas quiere que todo tenga sentido. Entonces, siempre hace una historia, independientemente de si la información es correcta, independientemente si la información es muy poco, siempre va a terminar siendo una historia en su cabeza. Entonces, vamos a las formas en las que hace pues, esa historia. La primera es la falacia de conjunción, que es que la probabilidad de que dos eventos sucedan es mayor a la que uno solo suceda, solo porque da más sentido a la historia. No sé si se dieron cuenta, pero lo vuelvo a repetir. Creer que la probabilidad de que dos eventos sucedan es mayor a la que solo uno suceda. Es como pensar que es más probable
que una persona sea abogada especializada en temas de protección de animales que solamente abogada. Exactamente. La falacia de conjunción habla sobre el primer problema que pusimos de Ana, la abogada. Habla de cómo, si se dieron cuenta, por nuestra necesidad de hacer historia, si nosotros sabemos que Ana es amante de los animales, entonces a fuerzas queremos pensar que es una abogada que se especializa en temas de protección de animales, porque así la historia cuadra. Porque una persona que es amante de los animales no sería una abogada que se especializa en protección de animales. Es, obviamente ya cuando lo piensas con el sistema 2 pues es obvio, ¿no? Es porque, pues, oye, cuántas personas en este mundo son amantes de los animales y no se dedican a cosas de animales, ¿no? O sea, es la vida, o sea, siempre sucede y obviamente es más probable que Ana solamente sea una abogada. Ya usando el sistema 2 es lógico, pero en ese momento nuestro cerebro, el sistema uno de manera automática, crea su historia y tiene que tener sentido la historia. O sea, obviamente todo lo que nos están diciendo nos tiene que hacer sentido. Entonces, si nos están dando información, nosotros rápidamente la asumimos y decimos, pues sí, claro, A y B tienen que estar juntos a fuerzas, cuando realmente la probabilidad de que estén es mucho menor de lo que uno piensa. Vamos al siguiente ejemplo, que es sesgo retrospectivo. El creer poder haber predicho un evento después de que está sucediendo, después de que este sucediera, ya que hace sentido. Es facilísimo de explicar. La, la falacia de confusión. No, ¿qué estoy diciendo? El sesgo retrospectivo. El sesgo retrospectivo que ya dije es haber creído que uno pudo haber predicho algo después de que sucediera. Esto habrán conocido muchísimas personas que lo hacen, lo has hecho tú muchísimas veces. Es después de que sucediera algo, haber dicho, claro que sí, yo sabía que iba a pasar, ¿no? Y todos se quedan viéndote así como, güey, claro que no sabías. Sí, pues es lógico que no sabías, ¿no? Es como cuando obviamente con todos los que aman los deportes, ¿no? Que tienen a su equipo favorito, obviamente antes del partido no sabían si iba a ganar su equipo o no, ¿no? Y más en un partido parejo Real Madrid-Barcelona, o sea, las probabilidades de que uno gane o el otro pues son bastante cercanas, o estás echando una moneda al aire de quiénes va a ganar, pero ya una vez que gana el Madrid, pues obviamente todos los del Madrid están como, era obvio que íbamos a ganar, ¿sabes? O sea, nosotros claro que tenemos al mejor jugador y el coach y era nuestro momento y justo en la entrevista el otro dijo que le iba a echar muchísimas ganas, entonces no entiendo cómo todos no se dieron cuenta que esto no era un 50-50, era un, una seguridad al 100% que iban a Madrid. Obviamente no pudiste haber predicho el evento y solamente porque ya sucedió, pues es muy fácil decir que uno está seguro de que sabía lo que iba a pasar después de que sucediera, ¿no? Haz la apuesta desde el principio y vas a ver. Pregúntale a todos los del Madrid y Barcelona cuántas veces han perdido y cuántas veces han ganado. Debe estar cerca del 50-50. Pero bueno, ya con eso nos vamos a la última de las ilusiones de causalidad, que es la ilusión de control. Ah, la ilusión de control suena muy padre porque es justamente cuando las personas creen que tienen control sobre cosas que realmente nadie en esta vida tiene control. Yo creo que el ejemplo más fácil de entender para todos es los que apuestan, ¿no? No sé cuántos han jugado a la ruleta, pero ponemos el ejemplo de que nuestra abogada Ana fue a jugar a la ruleta, la apuesta al rojo, la bola cae en el rojo y Ana dice, ya me quedó clarísimo, yo sé perfectamente cuándo va a salir rojo y cuándo va a salir negro. Y aquí es cuando otra vez, usando el sistema 2 parece ridículo, ridículo, ¿no? Pensar que una persona tiene el control sobre si va a salir rojo o si va a salir negro. Pero en ese momento, el sistema uno le está dando un poder mágico a Ana de predecir el futuro y de saber si va a salir en rojo, si va a salir en negro. La mayor de las probabilidades es que Ana va a quedar en quiebra, ¿no? Después de ese juego, porque
yo no sé a los cuantos intentos en que se equivoque, pues si es que se equivoca, porque puede tener suerte y sigue ganando y Ana puede ir a presumir eh, a sus amigos, ¿no? Que ganó millones porque ella tiene la mano mágica de la ruleta, pero si uno lo analiza bien, uno le diría, Ana, tuviste suerte, no tuviste absolutamente ningún control. Tuviste suerte de que saliera en en el color que tú elegiste y muy bien pudiste haber estado aquí entre nosotros diciendo, préstenme 500 pesos que no tengo ni para comer, ¿no? Porque hubieras perdido todo. Entonces, eso básicamente resume lo que es la ilusión del control y con eso cerramos todas las ilusiones de causalidad. Entonces, ya explicamos todas las ilusiones, ejemplos de las ilusiones cognitivas, que son cómo nuestro cerebro se equivoca por el mal uso del sistema uno, que se dividen en los errores de asociación, que son cuando una idea explota en otras y otras y otras, y los ilusiones de causalidad, que es que pensamos que dos eventos están relacionados cuando realmente no lo están, ¿no? Eh, Ahora vamos a pasar tal vez a unos temas un poquito más aparte. Ya para este momento, ya expliqué lo básico que se tenía que haber explicado sobre el libro, ¿no? O sea, uno ya entendió que hay dos sistemas y que la forma en que los dos sistemas funcionan, hay muchos errores, ya vimos ejemplos, ya para este momento espero es que ya todos entendamos un poquito más cómo somos propensos a equivocarnos. Ahora vamos a pasar a dos diferentes maneras en las que nuestro cerebro afecta nuestras vidas, un poquito punto y aparte, cómo nuestro cerebro afecta nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a empezar el por qué este gran hombre ganó un premio Nobel de Economía siendo un psicólogo. Y es porque básicamente, contexto rapidísimo, la economía vieja pensaba que los seres humanos tomaban decisiones basadas 100% en la racionalidad. ¿Qué significa? Que decían que siempre el ser humano va a tomar la decisión que más le convenía. Yo creo que no es muy difícil imaginarnos por qué eso no es cierto, ¿no? Yo creo que muchos sabemos que los seres humanos no somos del todo racionales y que tomamos muchas decisiones sin importar que no sean las más beneficiosas para nosotros. Y justamente ahí es cuando el autor entró, hizo sus aportaciones en la economía y nos dio dos herramientas súper importantes de, por, de que explican, no del todo, pero sí una parte de por qué nos podemos equivocar al decidir sobre cualquier cosa. Este es modelo de decisiones, cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nosotros podemos llegar a tomar decisiones irracionales. Hay dos conceptos muy importantes para entender cómo nosotros tomamos decisiones irracionales. El primero se llama aversión a la pérdida y el segundo se llama punto de referencia. Entonces, vamos a explicar cada uno de los dos. La aversión a la pérdida se refiere a que nosotros nos duele mucho más perder de lo que nos hace felices ganar. Es así de sencillo. Significa que si nos dieran la opción entre perder o ganar, nos iríamos, eh, eh, o sea, si nos dieran la opción, o sea, obviamente todos nos iríamos con ganar, ¿no? Ahí no lo expliqué bien. Entonces, simplemente estoy diciendo que cuando perdemos nos duele mucho más de lo que cuando ganamos nos hace felices. Ya lo repetí, pero es súper importante entender eso. ¿Cuál es la razón detrás de esa forma en que nuestro cerebro nos hace pensar? Es la siguiente. Nuestro cerebro está programado para encontrar amenazas. Nuestro cerebro, desde que
la evolución y hasta donde lleguemos, cuando nosotros éramos hombres cazando animales, pues obviamente está súper programado para tratar de encontrar amenazas, muchísimo más de lo que está hecho para encontrar oportunidades. ¿Esto qué significa? Que para el cerebro era mucho más importante detectar a un tigre que nos iba a comer que unas moras que nos las podríamos comer. ¿Por qué? Porque si no detectamos al tigre de la manera correcta, nos iba a comer y es game over. Pero si por alguna razón no detectamos las moras, pues no pasa nada. Habrá otras moras, habrá otra oportunidad, ¿no? Entonces, justamente por eso, cuando nos equivocamos, nuestro cerebro nos castiga muchísimo. Y cuando ganamos, obviamente nos recompensa, porque es importante recompensarnos para que sigamos ganando, para impulsarnos a seguir ganando, pero la recompensa no, el nivel de potencia no tiene nada que ver con el castigo que nos hace por haberla cagado. Entonces, eso en pocas palabras es la versión a la pérdida. Ahora, ¿qué es el punto de referencia? El punto de referencia dice que simplemente que todas las personas no estamos en las mismas circunstancias. Entonces es muy lógico pensar eso, ¿no? Es muy lógico pensar cómo afectaría la toma de decisiones una persona que tiene 10 millones de pesos en su banco aseguradas a una persona que está viviendo de cheque en cheque. Obviamente, las decisiones que uno tome sobre dinero, sobre la otra y sobre qué es prioridad y qué no, van a ser diferentes. Cada uno tiene un punto de referencia eh, pues diferentes al del otro. Y aquí nos vamos a ir ya con un ejemplo concreto para que todos lo entiendan. El ejemplo es que Ana tiene 100 pesos. Es lo único que tiene. Vamos a decir lo que es una niña. Ana tiene 100 pesos. Es con lo que único dinero que tiene para irse a comprar sus dulces, ¿no? Si Ana gana 50 pesos, se va a poner contenta. Pero justamente por la versión a la pérdida, si Ana pierde 50 pesos, se va a sentir muchísimo más triste por la pérdida de lo que se sintió contenta por la ganancia en la primera opción, en la que ganó. Entonces, y obviamente, Ana es porque tiene 100 pesos. Si Ana pierde un peso, pues tal vez no le importa tanto, es un peso de 100. No hay ningún problema. Si Ana pierde 100, pues se quedó sin dinero y se quedó sin golosinas. Si, vamos a decirlo, pues un adulto mayor que está muy bien económicamente pierde 100 pesos, pues le va a importar lo mismo que cuando Ana pierda uno, pero perder 100 pesos para la niñita y perder 100 pesos para el adulto no es lo mismo. Eso es el punto de referencia. Entonces, la siguiente vez que estemos tomando una decisión, tenemos que estar muy conscientes de cómo estas dos cosas nos están afectando y que nosotros siempre tenemos que tomar la decisión racionalmente más acertada. ¿Eso qué significa? Significa que si alguien te da una apuesta, vamos a decir lo que eres Ana, y te dice, Ana, vamos a hacer un volado. Si ganas, yo te doy 60 pesos. Pero si pierdes, yo te quito 45 pesos. Esa es una apuesta que obviamente desde un punto racional uno tiene que tomar, porque las probabilidades, la recompensa por ganar es mejor a la pérdida por haber perdido el volado. Entonces, pues es muy fácil. 50 pesos es más que 45 pesos. Si voy a ganar 50, voy a ganar 45. Es una apuesta que me favorece. La voy a tomar. Pero si eres sana, dices, chin, podría tener 150 pesos, pero podría solamente quedarme con pues 45 pesos, no 55 pesos. Me pude haber quedado 55 pesos, 45 menos 100, 55. Y chin, el juguete que yo quería comprar cuesta 80 pesos. Entonces, si yo gano, me puedo hasta comprar
casi, vamos a decir lo que cuesta 70 y se puede comprar dos juguetes, ¿no? Y dice, padrísimo, pero si pierdo significa que no me puedo comprar ni uno. Ana, por la versión a la pérdida, elegiría no apostar y irse por la apuesta segura de su muñeco. Eh, Esto espero lo hayan entendido y lo puedan aplicar en sus vidas. Siempre hay que tener en cuenta, siempre estamos programados para que nos duela más perder que ganar. Y eso muchas veces nos detiene ir por los dos juguetes, cuando puede ser que racionalmente hablando nos convenga apostar, arriesgar, ir por todo, pero no lo hacemos por el miedo a perder. Y también hay que tener súper en consideración el punto de referencia, que pues obviamente tú no estás teniendo el mismo sentimiento que alguien que tiene mucho más dinero que tú o que tiene menos dinero que tú, pero los tres deberían estar tomando las decisiones en base a los mismos criterios. Y ahora sí nos vamos al siguiente ejemplo de cómo esto que hemos explicado, los sistemas y todo, puede afectar nuestras vidas. Y esto es súper interesante. Y con esto concluiríamos el episodio y ya nos iríamos a solamente a la sinopsis final, ¿no? Cuando estamos hablando de nosotros mismos y de cómo nosotros vivimos, hay que entender que cada uno de nosotros tiene dos yo diferentes. Así de fumado como suena, es muy cierto. Nosotros tenemos dos yo. Tenemos nuestro yo de nuestra memoria y nuestro yo del momento, nuestro yo que tiene la experiencia en ese momento. Entonces, a ver, ¿cómo me estás diciendo que hay un yo de la memoria y cómo que hay un yo? Sí, aquí te explico por qué es importante entender que somos dos yos, uno de memoria y uno que es el que experimenta las cosas en el presente, en el momento. Porque hay dos efectos que son súper importantes que afectan nuestra memoria. ¿Y por qué tenemos que entender lo que afecta nuestra memoria cuando entendemos nuestros dos yo? Y esto es lo siguiente. No sé si se han dado cuenta, pero tú trabajas para tu yo de memoria, no para tu yo actual. No sé si alguno de los siguientes ejemplos se los puede dejar más claro, pero cuando tú vas a un viaje, uno siempre busca esa experiencia, llevarse esa memoria que no va a olvidar el resto de su vida. Y, hombre, unos pueden hasta sacrificar el viaje entero y pasársela mal los 5 días que estuvieron de viaje con solamente, pero se van felices con solamente haber tenido ese recuerdo asombroso que van a recordar el resto de su vida. ¿Por qué? Porque solamente van a recordar ese evento asombroso y el resto de las vacaciones se les va a olvidar por completo. Entonces, aunque tu yo presencial no se la pasó tan bien 5 minutos, tu yo de memoria se la pasó de maravilla esas vacaciones. Y el yo de la memoria es el que siempre gana, porque por alguna razón u otra, nuestro cerebro funciona en que quiere tener las mejores memorias posibles. Entonces, a pesar de nuestro yo actual, se puede sacrificar para que el yo memoria guarde lo mejor que tiene. Y las dos reglas que afectan esto es la regla del pico y la negligencia de la duración. La regla del pico es, eh, regresamos al ejemplo que ya habíamos dicho, vamos a ponerlo como una montaña rusa, ¿no? Cuando uno está en una montaña rusa, ¿qué son las partes que uno recuerda? Uno recuerda la sensación que está sintiendo al subir, ¿no? Esa presión, el anticipar el momento, justo cuando va a caer, es lo que uno recuerda. Y también el FUM, uno cuando baja en la bajada principal de la montaña rusa, no manches. O sea, ese es un momento súper intenso que todos recordamos. Todas las demás vueltitas y subiditas y bajadas y todo, pues realmente las disfrutó, mi yo presencial las disfrutó, pero cuando estamos hablando de nuestra experiencia, nunca estamos diciendo, sí, y en la bajadita 2 me sentí, no sé qué, claro que no, solamente hablamos de la bajada y hablamos del final.
Hablamos de cuando nos bajamos del carrito, cómo nos sentimos, ¿no? De que no manches, que al fin pude respirar después, ¿no? Es lo que nosotros vamos y le contamos a nuestros papás o a nuestros amigos después de la montaña rusa. No, es que la bajada estuvo horrible y al final, no, hombre, apenas me podía parar. Esas son las dos cosas que recordamos. Son los picos. Nosotros lo puedes ver como, me voy a ver muy mal porque no sé el nombre correcto, pero este monitor que mide los pulsos del corazón, ¿no? En el que pues está como yendo arriba y abajo, aquí arriba y abajo y arriba y abajo. Y pues de repente, pues si algo pasa, pues ¡pum! El pico se va súper para arriba o el pico se va súper para abajo. Esos son los picos que nosotros vamos a recordar. Todos los demás piquitos se van a olvidar, se van a perder. O sea, si no recuerdas las cosas que viviste hace 5 minutos, olvídate lo que vas a recordar hace una hora, un día, una semana, un mes, un año, 10 años. Solamente vas a recordar los picos más altos y los picos más bajos. Vas a recordar tus mejores memorias y tus peores memorias. Entonces, todos estamos tratando de evitar los peores picos y todos estamos tratando de tener los mejores picos. Y también un efecto que ayuda a todo esto de no recordar es la negligencia de la duración. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que, obviamente, cuando nosotros estamos experimentando la montaña rusa, se nos hace una eternidad, ¿no? La primera vez que experimentamos la montaña rusa, parece que duró media hora, ¿no? O sea, es durísimo. Ya cuando nos salimos y decimos, no, pues realmente solamente duró 2 minutos, ¿no? Pero en ese momento nos pareció pues toda una eternidad. Y eso es muy importante entenderlo justamente porque el que experimentó la media hora, la una hora que se sintió la montaña rusa fue mi yo experimental. Pero el que solamente la experimentó como 2 minutos es mi yo memoria. Entonces eso hace que, aunque tengamos una experiencia, o sea, podemos tener una experiencia malísima, ¿no? O sea, podemos tener un día de esos días que, uy, uno quisiera que no recordaran nunca en esta vida. O sea, no es un día en el que pasó algo sorprendente, no pasó ningún pico, simplemente fue un mal día. Y obviamente todo ese mal día dice, te hace eterno, no puedes esperar a que el día pare. Pero el día siguiente, donde ya te sientes mejor, ves al día y dices, pues, o sea, fue un momento, ¿no? Pues, fue un día, se pasó rápido. Y justamente eso hace, de nuevo, que descuidemos muchísimo a nuestro yo presencial, porque nuestro yo presencial sufrió no por las 24 horas del día, sufrió por las 80 que experimentó, ¿no? Pero nuestro yo memoria es como, pues, qué exagerado yo experimental. Eso solamente duró ni 24 horas, se sintió como si fueran 3 horas, ¿no? Entonces, justamente entre la regla del pico y la negligencia de la duración, hace que nuestras vidas se dicten de esa manera, hace que siempre estemos buscando los picos y las emociones más fuertes y evitar las emociones, las peores emociones, para tratar de satisfacer a nuestro yo de memoria. Mientras nuestro yo experimental, que es el que vive nuestro día a día, a diario, lo podemos dejar a un lado y pues, no puedes pasar las mejores experiencias, ¿no? Entonces, es una forma, por lo menos a mí se me hace súper interesante, yo no sabía eso, y ya que lo pienso y, y veo como caso a caso todas las digo, como no manches, sí es cierto, ¿no? No sé si es algo que se puede evitar, pero tal vez lo único que les diría y me diría a mí mismo es, pues hay que ser tantito más buenos con nuestro yo presencial, ¿no? O sea, hay que bajarle un poquito. Ahora sí que como dicen muchos hoy en día, como que eh, cuando están en un evento y si la gente está en un concierto y solamente quieren tomar la foto de la grabación, es como, deja de buscar esa foto, deja de buscar ese pico y solamente disfruta el presente, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a concluir. ¿Qué concluimos? Vamos a hacer una recapitulación rapidísima. El autor
nos explica que hay dos sistemas, sistema uno, sistema 2. Sistema uno, súper intuitivo, súper rápido. Sistema 2 no es automático, ocupa mucha energía, pero es más sofisticado. Nuestro compro siempre quiere estar usando el sistema uno porque ocupa menos energía y solamente ocupa el sistema 2 cuando re- cree que lo requiere, pero eso hace que cometamos muchos errores que los llamamos ilusiones cognitivas, las cuales se pueden dividir en errores de asociación, que es cuando una idea explota y crea otras y otras, y la ilusión de casualidad, que es cuando pensamos que dos eventos están relacionados cuando realmente no lo están. Y que todas estas ilusiones cognitivas y la forma en que nosotros pensamos hacen que nuestra toma de decisiones no sea totalmente racional, ya que somos afectados por la versión de la pérdida y el punto de referencia. Además de que tenemos dos yo, y el de la memoria y el experimental del momento, y nuestro yo de memoria siempre quiere tomar las riendas y tratar de hacer los picos y no le importa la negligencia y la duración de lo que está viviendo el yo del presente. Básicamente eso es lo que recapitula todo. Es súper importante y yo creo que eh, no creo, es lo que el autor tenía como propósito al escribir este libro, es que nosotros ahora, todos estos términos que yo les mencioné y les traté de enseñar, los tengamos en nuestro día a día y nos demos cuenta, le podemos poner nombres a las cosas. La próxima vez que nuestro amigo diga, claro que sí ganó el Real Madrid, yo sabía perfectamente que iba a ganar, era lógico, le digamos, no, es que tú tienes un sesgo retrospectivo, tú crees haber tenido el control o haber sabido que algo iba a pasar, pero realmente solamente lo estás diciendo, tu cerebro te está engañando después del acto diciendo que lo sabías cuando realmente no, ¿no? Cuando alguien esté en el teléfono y no te esté pelando y enojas con él porque es como, es que no entiendo, te estoy hablando, ¿por qué no me estás entendiendo? Pienses, es que está usando el sistema 2 en el teléfono. Y como el sistema 2 ocupa muchísima atención y esfuerzo, entonces no me pudo pelar y solamente una vez que desactivó el sistema 2 o lo pasó su atención a mí, ya lo pudo hacer, ¿no? Es ya poderle poner nombres a las cosas, entender cómo funcionan y es súper importante hacerlo para que la próxima vez que nosotros estemos en una situación, digamos, tantito, creo que esta es una situación importante en la que no debo de dejar que mi sistema uno tome las riendas y tengo que activar el sistema 2 para realmente poner atención, comprender y no equivocarme. Y con eso espero haber explicado todo de una manera que ustedes lo pudieran entender fácilmente y luego pueden ir con los demás y explicárselos ustedes mismos. Vamos a seguir haciendo episodios de diferentes libros. Espero que les haya gustado. Voy a poner una encuesta, díganme si les gustó el episodio o no. Y por los veo en el siguiente episodio. Que tengan un excelente día. Nos vemos.